Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Comex. Episodio 54. Llevaba una temporada de roles discretos y bajo perfil cuando de pronto es lanzada una pista amplia de gran exposición. ¡Que venga el reto! Esta profesional se compromete y comete. Todos esperamos que su cargo actual ayude a que podamos ir llenando con nombres de mujer las posiciones senior de los bancos en nuestro país. Tiene la chamba de cambiar la percepción de la banca en México y la de cambiar mucho de su realidad actual. No es poca cosa, pero a ella le sobran preparación y emoción. Además, cuenta con suficientes conocimientos técnicos, entendimiento del sector público, muchas relaciones y mano izquierda. Es de las inteligentes suaves, de las que logra sin incomodar. Esposa de su único novio, mamá de 4, amiguerísima, tiene de esas personalidades bien cayentes de trato ligero y una sonrisota pegada a la cara. Estamos ante un puesto mandado a hacer para ella, para su perfil y su momento de carrera. Bien ganado luego de una trayectoria de estudio, trabajo y foco en lo que importa. ¿De qué color es, Regina? Cartel. Un tono de azul con cualidades inmersivas y profundidad. Pensado para crear atmósferas sofisticadas, importantes, imponentes. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Regina García Cuéllar. Ella es una mujer STEM y Mercado Libre la celebra. La primera mujer en ser directora general de la Asociación de Bancos de México en su historia es economista por el ITAM con maestría y doctorado en economía de Harvard. Además, tiene el Premio Nacional de Economía Citibanamex, máximo galardón que puede ganarse a alguien en su disciplina en México. Su trayectoria ha tocado tanto el sector público como el privado. En el primero obtuvo cargos de alto impacto como el de coordinadora de asesores del secretario de Hacienda y del CEO de Pemex, donde fue partícipe de la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la dirección de planeación estratégica del IMSS y un importante rol en Pemex a través del cual desarrolló el plan de negocios de la organización para el periodo 2016-2021. En el sector privado, fue directora de estrategia y directora general de experiencia del cliente en Citibanamex y directora de estrategia comercial en Easy. Su pasión también estuvo puesta en la trinchera académica. Primero, en el Centro de Investigación de América Latina de Harvard Business School y en Cornerstone Research en Nueva York. Es consejera independiente de Grupo Rotoplas, de Grupo Gigante y de la Organización Mundial de Aduanas. Además, es copresidenta de 50-50 Women on Boards, presidenta de la Fundación Harvard en México y miembro del International Women Forum. ¿Cuántas personas de tonos distintos nos vamos a topar en el camino? ¿Cuántos retos saturadísimos? ¿Cuántos escenarios y oportunidades luminosas? ¿Cuáles son los matices de nuestro talento único? Las vidas y las carreras de las mujeres que aquí presento tienen miles de colores, como Comex. Para esta temporada vamos a usar las paletas recién lanzadas de Color Life Trends 2025. Juguemos el juego del color. Dejemos que sus efectos impacten nuestros entornos y materialicen nuestros sueños y visiones. Me contaron que el día que se anunció tu posición, llegaste a tu clase de spinning, que tomas 3 veces a la semana, y te recibieron con vítores y aplausos. Así fue. Así fue. Fíjate que fue una sorpresa todo y la gente lo tomó de manera muy sorpresiva. Entonces, a los lugares a los que llegaba como que no fue algo esperado, fue algo muy, pues sí, que sacó... a mí, obviamente, no, porque yo ya llevaba un proceso, fue un proceso bien largo de selección. ¿Cuánto duró el proceso? Yo creo que como unos 3 meses de entrevistas. Pero te lo tenías muy calladito. ¿Tenías qué? Tenía que. Era una posición que estaban buscando con mucha gente. A mí cuando me buscan, porque no la busqué yo, me buscaron,
como que no lo había pensado, no había pensado en la ABM tal cual, pero hizo un fit impresionante con lo que a mí me gusta, con lo que creo que puedo aportar. O sea, fue un fit perfecto, que no lo estaba buscando. Son de estas cosas que no lo estabas buscando y de repente te sale algo que resultó que es muy afín a lo que a mí me gusta. A toda la gente lo sacó de onda, por así decir, y luego una posición muy visible, muy visible, y con el tema de la primera mujer, eso tuvo más visibilidad, más impacto. Anunciaron, creo que 3 días antes de que tomara posición Claudia, algo así. Sí, el comunicado salió exactamente el día que tomó posición Claudia. Por eso, pero la nota empezó a darse. Claro. Yo me acuerdo que eran unos días antes que dije, ya le robó la nota a la presidenta, Regina. Sí, la ABM tiene 98 años. Nunca había habido una mujer. Es un gremio muy masculino. Entonces, yo creo que fue un momento para la ABM de posicionarse en decir, estamos trabajando para generar más diversidad. Entonces, eso ha sido como el boom que ha tenido en todo el gremio. Entonces, la gente está muy emocionada. Claro, eres la última chispa que incendia una estrategia de ellos y la verdad es que le escogieron muy bien a la chispa. Muy emocionante. Muy emocionante. Sí, muy ¿Me cuentas la anécdota de la contratación? ¿Quién te buscó? ¿Cómo fue? ¿De dónde viene? Pues me busca un headhunter y me dice, oye, te hablo para una cosa completamente fuera de lo que te podrías imaginar. O sea, completamente fuera de lo que tú estás buscando, completamente fuera. Yo estaba muy metida en el tema de consejos. Ajá. Entonces me dijo, esta es una posición que combina muchas cosas de las que tú has hecho y que te deja además quedarte con tus consejos. Entonces, en ese momento yo dije, quiero escuchar. Me interesa, ¿no? Y por eso te digo que es una posición que es perfecta, porque combina mucha parte de todo lo del sector público que yo hice, Ajá, más la parte de sector financiero y luego mucho management, mucha comunicación, mucho romper silos, mucho manejar equipos. Entonces fue, te digo, una combinación que no me hubiera imaginado que hubiera sido tan atinada a lo que a mí me gusta. Yo no sé si puedes decir quién es el headhunter o la headhunter, pero qué coronada le dio a tu carrera y qué bien le atinó. Sí, la verdad, increíble. Todo el equipo es increíble. Es mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando en la ABM, con mucho conocimiento del sector, con mucha relación con los reguladores. Y luego estás muy cerca de los reguladores, que también es padre, porque te puedes ir caminando al Banco de México, te puedes ir caminando a Hacienda. Entonces, esas relaciones que también tienes que ir creciendo y cultivando, pues es parte importantísima de la chamba. Entonces, estar ahí lo hace padre. Y luego el Club de Banqueros es precioso. Estás encantada. Ahora, fuera ya de la felicitación y la alegría y la celebración, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la posición la anuncian como la anuncian? ¿Por qué toda la prensa la levantó? Digo, yo no sé si es estratégica o no anunciarla la misma semana que Claudia, seguramente sí, tomó posesión. ¿Por qué es tan importante que una mujer esté al frente de la ABM y cuál es la relevancia de la ABM en México? La ABM es la asociación más importante de gremial que hay en el país. Punto. La más grande, la más importante, la que más recursos tiene y la que representa un sector que es bien importante. O sea, a fin de cuentas, el sector de los bancos mueve a la economía. O sea, los bancos financian el 50% de todo el crédito que se da en el país, el 50% de todo el crédito a todas las pymes, emplean una parte importantísima de la fuerza laboral. Entonces, la ABM es un gremio muy importante. Entonces, que la posición en un gremio que además tradicionalmente era muy masculino, llegue a alguien con una visión diferente y además con un currículum diferente. O sea, yo creo que además de ser mujer, cambian muchas cosas. Buscaron a alguien con diferente perfil, con un perfil un poco más de research, con un perfil más de meter contenidos, de proveer más valor agregado. O sea, yo creo que parte de mi reto es ser un puente perfecto entre el gremio de los bancos y el sector público y los reguladores y ver cómo cómo sumamos, cómo agregamos. Hoy justo obtenía mi primera como reunión de equipo, pero un poco platicarle al equipo qué era lo que yo veía. Y yo lo que creo que tenemos que tratar de comunicar es que los bancos somos un aliado del desarrollo de este país. 100%. Y entonces, ¿cómo sumamos? Yo creo que en vez de ver a los reguladores como algo que nos hace la vida complicada, más bien tenemos que ver cómo buscamos el bien de los bancos, que el bien de los bancos es el bien de la economía de México. Entonces, eso es la parte que yo creo que es súper relevante de la posición, el ver cómo sumas, cómo traes innovación, cómo haces. Mucha gente ve a los bancos como un sector muy anticuado. En general, tu relación con tu banco muchas veces es problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque es trámites, tienes que ir a la sucursal, la tarjeta no llega.
Y yo creo que al contrario tenemos que ver cómo nos acercamos más a la gente y decimos, oye, nosotros somos el que cuidamos el ahorro de todos los mexicanos. O sea, su dinero está depositado por la confianza que tienen en los bancos. Eso es muy importante, cómo nos acercamos a que nos vean más cercanos, a ser más innovadores, a hacer que la vida de los clientes sea más fácil, ¿no? Ahí viene ahora sí que tu experiencia en experiencia del cliente. De saber que el cliente va primero y que finalmente pues tienes que servir. Ahora, tú tienes que hacer que se comuniquen entre banqueros, representar los intereses, acercarles innovación, cosa técnica, traer agenda internacional. ¿Cómo está tu chamba? ¿Cómo está tu plan? Mira, una parte muy importante de la parte internacional. Hoy no hay tanta relación con otras asociaciones de bancos y yo creo que es importante. En otros lugares del mundo. Exacto, porque yo siempre lo que he hecho en toda mi vida es, oye, no inventemos el hilo negro. Veamos qué está haciendo afuera y cómo eso lo aprovechamos para impulsar a los bancos. Claro. Entonces, esa es una. Otra parte, te digo, de innovación. O sea, quiero ver cómo de manera gremial le podemos dar más valor agregado a los bancos de qué se está haciendo. Obviamente hay inteligencia artificial, digitalización, nuevas herramientas, pero cómo de manera gremial podemos acercar a los bancos a todo este desarrollo de innovación y de nuevas herramientas. Una parte muy, muy, muy importante es comunicación, porque yo creo que tenemos que comunicar mejor lo que hace los bancos por México. La parte de responsabilidad social, por ejemplo, es enorme. La ABM tiene una fundación que no es menor, es bastante grande. Y nadie se entera. Okay. Exacto. Entonces, ¿cómo comunicamos qué está haciendo esta fundación? Está dedicada a los niños y a los adolescentes de México. Entonces, ¿cómo participan los bancos en el desarrollo de la niñez? Y luego una parte increíble, que también para mí era desconocida, es toda la parte de educación. O sea, la ABM tiene un sector enorme que se dedica a entrenar gente, a dar cursos, sobre todo cursos de educación financiera, que es otra cosa que también le beneficia a los bancos, ¿no? Mientras tengas una población que conozca más de cómo aprovechar el sistema financiero para mejorar tus finanzas personales, para tener mejor salud financiera. Entonces ahí nos estamos aliando con la Conducef, por ejemplo, para ver cómo empujamos la salud financiera, cómo empujamos a que más gente conozca los servicios financieros. Entonces esa parte también es un reto increíble. Mi sueño es ver cómo llevamos la educación financiera a las prepas. Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando éramos chicos que tenías los talones de ahorro. 100%. Los talones de ahorro, ¿no? Perfecto. Y era una cosa que desde chiquito tú empezabas a pensar pues en ahorrar. Y eso creo que parte se ha perdido. Parte se ha perdido este conocimiento y este acercamiento a la importancia del ahorro, la importancia de acercarte a los bancos. Muy poca gente de niños tiene una cuenta y hay miles de problemas para que los niños tengan cuentas por problemas de lavado de dinero, pero yo creo que sí se puede acercar a los niños al sector financiero a que entiendan la importancia del ahorro, la importancia del trabajo, porque a fin de cuentas eso hace que tu vida sea diferente. La gente que sabe ahorrar, la gente que sabe trabajar, su vida es completamente diferente. La gente que sabe manejar dinero, olvídate. Manejar dinero. Hablar de dinero con naturalidad, ¿no? Sí, y eso es algo que hoy no tenemos. Entonces, ese es uno de mis grandes objetivos, es cómo llevamos educación financiera al público en general. No quiero nada más educar banqueros, que hoy mi educación continua está casi dedicada a los banqueros, lo cual está muy bien porque un servicio de la ABM es desarrollar talento dentro de la banca, pero yo quiero salirme de la banca y llegar al público en general. O sea, quieres ser un organismo que le dé servicio al gremio que lo hacen hacer, pero también que cruce fronteras. Claro, porque le conviene al gremio. Le conviene al gremio. Al gremio le conviene que tengamos una población más cercana al sector financiero, que esté más cercana a los bancos y que conozca más sobre las herramientas que ofrecen los bancos. Buena banda. Tú has estado ya en puestos de gobierno, has estado en Pemex, en Hacienda y en el IMSS, ¿no? Uh-huh. Pero siento que un poco menos expuesta. O sea, la chamba que hacías, no menos importante, pero había alguien arriba de ti echándose los cates. Es súper expuesta tu posición. ¿Estás lista para el juego político? Sí, aunque yo creo que uno se tiene que preparar, porque como dices, yo cuando trabajaba en el gobierno estaba en los cates estratégicos, ajá, en lo que se hacía tras bambalinas. Pero atrás, claro, pero a salvo, atrás, en ese sentido. Es muy a salvo, porque sí teníamos que tras bambalinas arreglar para que las cosas funcionaran y para que los proyectos pasaran, pero nunca en este debate público ni en esta pelea tan pública, ¿no? Y sí, esta posición es de mucho más exposure y, por ejemplo, va a tener una relación importantísima con la Cámara de Diputados y de Senadores. Importantísima. Y cuando dijiste, sí estoy lista para el juego político, pero me tengo que preparar, ¿qué estás haciendo? Pues mira, tengo que prepararme. Uno, obviamente, es con un enlace legislativo muy fuerte.
tener una gente que conozca muy bien cómo eres aliado, cómo te acercas, encontrando el cómo sí y encontrando cómo sumar. Yo creo que el poder legislativo tiene que vernos como aliado igual y ver cómo podemos ayudarnos entre ellos y nosotros. Porque pues obviamente la Cámara trae una agenda y la ABM también trae una agenda. Entonces, ¿cómo acercamos esas agendas? Yo conozco la importancia que han tenido para ti tus mentores. ¿Cómo sientes que han formado o que han sido parte de esto que estás viviendo hoy, esas mentorías? Impresionante porque fueron mentorías que yo cuando trabajaba siendo la segunda, pues ves cómo manejan la primera, ¿no? Y gracias a Dios estuve tan cercana. De la primera que es tu gran mentor, ¿quién es? Es Pepe Toño González, mi gran mentor. Entonces, mucho de lo que hoy sé, pues lo aprendí trabajando con él, ¿no? Y ahorita dices, soy Pepe Toño, ¿no? Sí, él es buenísimo en el manejo de político, vaya, de cómo acercar, cómo hacer los acuerdos, cómo encontrar las alianzas, cómo encontrar aliados. Entonces yo creo que eso ahorita es parte de lo que yo tengo que explotar. ¿Y qué te dijo? Estaba, realizado. Fíjate que sí, muy feliz, pero sobre todo por la gran oportunidad. O sea, yo creo que es la gran oportunidad de cambiar un poco cómo era la ABM. O sea, la ABM creo que tiene un potencial enorme de producir más valor al gremio, de producir más contenidos. Y yo creo que eso es el gran aliado. Y sobre todo de cómo sumas con los agentes diferentes que vas a tener que interactuar. Y mi chamba siempre ha sido un poco de romper silos y encontrar estas alianzas para poder lograr objetivos. Y esto es exactamente lo que tengo que hacer acá, ¿no? Es cómo te vuelves aliado, cómo rompes hilos, cómo haces que trabajen. Mira, dentro de la misma asociación de bancos, pues tienes bancos chiquitos, tienes bancos internacionales, tienes bancos enormes. Llegar a un consenso de que todos quieran lo mismo es el primer gran reto, ¿no? Sí, sí. O sea, llegar a una agenda estratégica en donde cómo como gremio nos tenemos que mover, ese es el primer gran reto. Y luego de ahí, obviamente, es ver cómo sumas con los aliados que tienes que conseguir dentro de los reguladores, dentro de la Cámara de senadores y diputados, o sea, y dentro del mismo público, ¿no? Claro. Pero pues, sí, el primer gran reto es hacer un consenso en estos animales tan distintos. ¿A quién reportas tú? La estructura es muy divertida porque tienes un presidente de la ABM, que en general es el presidente del Consejo de Administración, un director general de un banco. Que es Julio Carranza hoy, ¿no? Que hoy es Julio Carranza de Bancoppel. Y luego también reporta un comité de dirección que escogen los bancos. La asociación está dividida en grupos de bancos que tienes a los chicos, a los internacionales, a los grandes y a los súper grandes. Que son los 4 grupos. Exacto, son los 4 grupos. Y otra vez, 4 banquerotes. 4 banquerotes a los cuales también reporto. Entre empresarios, entre ejecutivos, empresarios, empresas, los banqueros son como la casta divina, ¿no? Por lo que dices de la gran responsabilidad que tienen en el desarrollo económico del país. Exacto. Pero ellos 4 también son tus jefes. Ellos 4 también son mis 4. Por ejemplo, ellos me tienen que aprobar mi plan estratégico, me tienen que aprobar mi presupuesto. Entonces eso es divertido porque pues tienes que hacer algo que sea para el consenso de todo el gremio. Exacto. No trabajo para nada más un banco. Sí, sí. Sino trabajo para todos. Entonces en estos vicepresidentes están reflejados los grupos de bancos y todos tienen que estar de acuerdo a dónde vamos a llevar la ABM. Y luego está lleno de comisiones y comités, lleno que todo está representado por gente de la banca, hombres y mujeres. Mira, de comisiones ya hay presidentas de comisiones. Ya empieza a haber presidentas, sí. Vicepresidentas no hay ninguna. En las comisiones, estas comisiones representan como los grandes intereses de la banca. Por ejemplo, tienes la comisión de riesgo, la comisión de mercados y finanzas, y cada comisión ve los temas que tienen que ver con esa parte de la banca, ¿no? Y tenemos una comisión de sustentabilidad. Entonces tiene esa comisión hace todo el estudio gremial de cómo movemos a la banca, que se vuelve una banca más diversa, más inclusiva y más sustentable. Y esos grupos son con los que tú vas a trabajar para los diferentes derroteros que tienes en tu plan. Mucho trabaja también el equipo dentro de la ABM. Además de tu equipo. Claro, el equipo de la ABM está dividido en estas comisiones y en esos comités, y ahí es donde realmente pasa el trabajo de la ABM, porque estos comités y comisiones lo que hacen es que tienen los temas importantes, por un lado, que son propositivos, o sea, las propuestas que nosotros hacemos a los reguladores de cosas que queremos que mejoren, o a la banca, porque tenemos propuestas que van hacia los reguladores, pero también muchas propuestas que van hacia el gremio. Por ejemplo, traemos en la comisión de diversidad de género. Todos los programas que estamos haciendo es hacia la banca.
otras serán el comité que está viendo crédito de nómina y entonces ellos hablan con los reguladores en cuanto a las nuevas regulaciones para el crédito de nómina, cómo mostramos los intereses y lo que la banca está preocupada y cómo hacemos empatar con lo que quieren los reguladores. Ok, y ahí sí hay más mujeres, hay mujeres y hombres también, claro, puro representante de banca de diferentes tamaños y que niveles. tienen un par dentro de mi equipo. Que mi equipo es el que ejecuta, consolida. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Mucho es cómo de todos los intereses de todos los diferentes bancos lo consensuamos en una sola agenda. Porque ¿cuántas comisiones son? ¿Y comités? Son 9 comisiones y 40 y tantos comités. Exacto. O sea, ahora, hay pocas mujeres. Muy pocas. Están aumentando. O sea, hay pocas en la ABM, hay pocas en la banca en general en México. Sí. En puestos que vayan a ser de alto nivel de decisión importante, ¿no? Ese es uno de los grandes retos y yo creo que de los grandes objetivos que yo por lo menos traigo y que trae la banca también, porque pues el primer paso que hicieron es ponerme a mí, ¿no? Uh-huh. Y te digo que la Comisión de Diversidad y de Sustentabilidad es una de las comisiones más activas que está trabajando muchísimo por cómo llevamos esto a mejor nivel. O sea, en la banca en general, 51% de los colaboradores son mujeres, pero en alta dirección obviamente hay menos. O sea, hay una sola directora de banco. ¿Qué es quién? Es Tamara Caballero de Multiva. Ajá, antes estaba Lorenza, que ya no está. Lorenza, eran dos, Lorenza ya no está y ahora queda nada más Tamara, que es una super crack. Uh-huh. Pero entonces uno de los retos que traes es cómo haces que más mujeres suban a puestos de alta dirección uh-huh. y también a consejos. Uh-huh. Entonces ahí se empata mucho con también mi chamba que he hecho en 50-50 Women on Boards, porque es cómo creamos un semillero de mujeres que puedan ir subiendo. Entonces traemos unos programas increíbles de mentorías y de masterclasses, otro de un grupo que se llama Mujeres en la Banca y otro que estamos haciendo cursos para justo semilleros que sirvan para mujeres en consejos y mujeres de alta dirección. Entonces es tratar de atacar estas barreras que tienen las mujeres en la banca para que puedan seguir subiendo. Buena banda. Quiero preguntarte algo más en el tono de la vulnerabilidad. Tu anterior chamba en la que estabas empleada fue Easy y te corrieron. Y me parece importante decirlo porque creo que este estrellato que traes son siempre para arriba. Claro. Y hay momentos bajos. Quiero que me cuentes cómo te sentías entonces y qué hiciste y qué te echaste encima y qué proyectos para decir ni te distraigas, mejores momentos vendrán. La verdad es que sí fue, ya lo veo para atrás y me río. Claro. Pero el momento fue duro. ¿Te dolió muchísimo? Muchísimo. Me dolió muchísimo porque nunca en la vida me habían corrido. Bueno, es más, nunca me habían negado una chamba. Yo todas las chambas siempre en cualquier proceso me la daban, ¿no? Ajá. Y algunas las tomaba, otras no, pero nunca me había pasado que de repente te digan, no te quiero. Y yo decía, wow. Pero de todo se crece, ¿no? Y se aprende. Yo estuve poco tiempo que dices que te empiezas a cuestionar y luego me puse a estudiar y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer para esta reinvención de persona? Porque espérate, por cierto, quiero decir que te corrieron porque fue un cambio de estrategia y de equipo, claro. No porque hubieras hecho algo mal, hay que aclararlo. Pero bueno, finalmente estabas recibiendo un rechazo que se siente espantoso. Espantoso. Okay. Exacto, era un nuevo liderazgo que era lógico, pero el dolor no te lo quita nadie. ¿Eh? O sea, porque además a todas las personas que estábamos en el viejo liderazgo nos corrieron y te ayudó tantitito como una aspirinita a decir, no es por mí. Pero en el fondo dices, oye, sí es por mí. Y de ahí viene el proceso de reinvención que le metí galleta. ¿Qué hiciste? Coaching. Me puse... Otra indispensable, ¿verdad? Para crecer. Indispensable. Coaching, entender qué era lo que yo quería. Porque nunca en mi carrera yo había escogido qué quería. Como que me fueron llegando las oportunidades y te vas moviendo conforme se te van presentando las cosas que en mi balance yo podía aceptar. O sea, siempre era, acepto esto porque me permite continuar en mi balance. Pero nunca había escogido, yo quiero ir hacia allá, ¿no? Y de hecho es bien difícil decir, yo quiero ir hacia allá. No te das el lujo, ¿no? Como que no puedes. Exacto. Entonces el coaching, me tomé un curso muy largo, unos 6 meses con un grupo increíble en donde sí te cuestionan cuáles son tus valores, cuál es tu visión, cuál es a lo que quieres lograr, en dónde te vuelves excelente y en dónde no. ¿Cuáles son los tipos de trabajo que sacan lo mejor de ti y cuáles los que no? Es un proceso como de autoconocimiento súper profundo, increíble, y de autoconocimiento y de autorreconocimiento y de decir, oye, ¿yo qué es lo que quiero? Y en ese proceso empiezo a meterme mucho a consejos de administración, que también me fascinó. Entonces me meto a esta organización de 50-50 y empezamos a crear. A mí lo que más me divierte es crear. Entonces me meto a 50-50 y empezamos a crear. Y creamos este programa de mentoría que la verdad es que está increíble. Pero yo siempre tenía la semillita de algo más full. Decía, no estoy lista para retirarme.
O sea, tengo todavía muchísima energía, muchísima cabeza, muchísimo tiempo y sobre todo energía. Y estas cosas eran como algunas más pro bono, algunas más de tú invertirle, algunas más... Claro. No tanto de otra vez sacar tu yo más competitivo y más agresivo para lograr cosas profesionales. Claro, ¿no? totalmente, ¿no? Gonzalo, mi hijo, que es muy chistoso, me decía, mamá, ya no hagas más cosas pro bono, por favor. Ya algo que te paguen. Muy preocupado de que yo nada más me metía lo de los a 50-50. Luego, en la Fundación Harvard gané y me volví presidenta de la Fundación Harvard. Otra cosa pro bono, pero que también me encanta porque damos becas a estudiantes. Entonces fui llenando en esta vida portafolio cositas, pero nunca se me quitó la idea de que tenía ganas yo de crear algo más, o sea, de desarrollar algo más, ¿no? Ok. Pero soy mala emprendedora. Entonces yo no lo traigo en mi DNA. Mi papá no era emprendedor, en mi casa no somos emprendedores, mis hermanas nadie sabemos emprender. O sea, de alguna manera no lo traía en mi DNA. Entonces decía, pues, ¿qué más hago? Pero ¿qué haces si alguien más, si no es emprendedora, alguien te lo tiene que solucionar? Pero pues, ¿quién? ¿No? Y a estas alturas, ¿cómo le hacemos? Exacto. Y entonces en este momento de descubrimiento yo sí tenía claro que quería, y dije, yo quiero una chamba en donde tenga un impacto más grande. Me gustan los trabajos en donde puedas agregar valor. No me gusta nada más agregar pesos. A mí me gusta tener impacto en donde puedas mover organizaciones, donde puedas mover sectores, donde puedas mover cosas de filantropía. O sea, que tengas un impacto más allá de nada más generar dinero. Entonces me entrevisté en muchas fundaciones. Muy chistoso porque me fue llevando la vida. Bueno, pues, ¿qué tal una fundación? Que no acabaron cuajando, porque yo creo que tampoco era mi perfil 100%, porque sí mucho la parte académica y de investigación, pero a la parte que ya te metes a trabajar en unas condiciones o en unas situaciones o de violencia o de niños en la calle o también, no pues no tengo el estómago. Sí. O sea, porque mi trabajo es mucho más como de investigación. Hay perfiles para todo. Sí, hay perfiles para todo. Esas entrevistas y ese headhunting y tal que hiciste fue siendo entrenamiento para ya verte en esta posición cuando llegó. Claro, y te digo, cuando me llega, digo, a ver, ¿qué tiene? Tiene la parte de investigación, que me encanta. Tiene la parte de sector público, que me encanta. Tiene la parte de la parte financiera, que me parece súper interesante. Y la parte de educación, la parte social. O sea, tiene muchas combinaciones de cosas que creo que se le pueden sacar un jugo enorme. Ok. Tú una vez me contaste que una de las actividades que hiciste desempleada fue esta teoría de los 50 cafés. Esta teoría de los 50 cafés. ¿Sirvió? ¿Ahorita ves que sirvió? No. Todo lo que logré hacer vienen de esos 50 cafés. A ver, ¿cómo es? Tú tienes que hacer una lista de 50 personas que hayan sido de tu red, unas más cercanas, otras no cercanas. Ajá. Llegar, escribirles y decirles, oye, tengo ganas de sentarme contigo a un café. La manera más exitosa de hacer esto es que les pidas un consejo, porque a la gente le encanta dar su consejo, perfecto, ¿no? Entonces, no les vas a pedir chamba, vas a hablar con ellos. Y eso es genuino. Totalmente genuino. Vas a hablar con ellos y les vas a contar qué te interesa, qué están haciendo. Y de ahí salen muchísimas ideas, muchísimos otros cafés, muchísimos más conectes. Y de estos 50 cafés salieron todos mis consejos, por ejemplo. Ok. De sentarme con gente que ya eran consejeros. Ajá. Aparte, pues eran hombres. Entonces busqué a estos que eran hombres, que eran consejeros. Y les dije, oigan, estoy buscando consejos. ¿Tuviste más cafés de hombres que mujeres en esos 50? Sí. Probablemente Fíjate. sí. Pues es que es mucha de la red que fuiste creando. Pero tú dices, estas personas me interesan. ¿Por qué? Pues por diferentes razones. ¿Y te echaste 50, Regina? Me eché, yo creo que más de 50. Porque aparte los escribí. Claro, hay que hacer un trabajo increíble. Se me hace genial. ¿Y tiene que ver tu chamba nueva con esos? O sea, ¿salió de ahí alguno? ¿Sí? Sí, porque yo me senté con este headhunter dentro. ¿Es uno de tus 50 cafés? Es uno de mis 50 cafés. De amor. Exacto. Porque además es la única manera que él hubiera pensado en mí. Claro. Ahora, seguramente muy importante. No es que el café, porque así somos, ¿no? Ay, es que ya me eché los cafés y no detona nada. Claro que no. ¿Cuánto tiempo después del café del headhunter te habló para contratarte? Pues probablemente 6 meses. Fíjate. O más. Y aparte de estas cosas, de los cafés siempre aprendes. Puede ser productivo en una chamba o en una conecte, pero te diría que el 99% o 90% no son productivos en el sentido que vas a conseguir una chamba de ahí, pero lo que sí vas es a pensar, ellos te van a tener en mente, te van a recomendar que hables con alguien, te van a recomendar un libro, te van a recomendar una serie, te van a recomendar algo que te hace crecer y que te hace ir como en esta búsqueda, afinando más bien tu búsqueda.
Y de mis 50 cafés salieron mis consejos y salió esta chamba. Oye, y nada más una cosa, ¿no te pasaba en tus cafés que de repente te malviajabas o alguien ya te metió una idea que nada más te hizo más ruido y así? Sí me pasó con la gente que me decía, es que tú tienes que crear algo, tienes que volverte emprendedora. Y verdaderamente hay dos cosas que creo que descubrí que no eran para mí. Una es ser emprendedora. Digo, ojalá que algún día lo logre, pero ahora. no se me ocurrió. Y luego la parte de la consultoría. Tampoco me gustó ser consultora. Okay. Pero entonces te hacía tantito ruido, pones atención en ti misma porque a la vez estabas haciendo chamba personal y ya. Exacto. 50 cafés. Muy bien. Buena banda. Ahora, gran posición. Tú y yo sabemos que estas decisiones conllevan renuncias. ¿Qué estás sacrificando y a qué has tenido que renunciar? ¿O qué ves que vas a tener que renunciar? Que vas a tener que prescindir de eso. Tiempo. Mucho tiempo. La verdad ¿Personal? es que, pues le vas comiendo. O sea, tristemente le vas comiendo a todo. Le vas comiendo a tiempo personal, desde luego, a tiempo familiar. O sea, yo comía diario en mi casa. Ya no puedo comer diario en mi casa. Voy, si me va bien, un día a la semana o 2. Entonces, mis grupos de coaching, mis grupos de mujeres, mis grupos de 50-50. O sea, muchas de esas cosas, pues sí, las tienes que medio quitar. Tiempo personal, por supuesto, que también acabas. O sea, te digo que si querías hacer el grupo de meditación, la yoga, por ejemplo, que me fascina, pues ya no tengo la hora y media para irme a la yoga. Entonces, oye, una buena lección es en lo que se están reinventando, pues llénense de esas y coachense mucho porque ya ahorita lo coachada que llegaste, ya llegaste. Claro, y sobre todo ahorita estoy en el principio, ¿no? O sea, el principio es mucho más intenso, en donde apuras esta curva de aprendizaje y empiezas ya, ahora sí, a hacer tu agenda estratégica, que es en lo que estoy ahorita. ¿Cuál es tu agenda estratégica para luego ya empezarla a implementar, no? Dentro de que estás en una maquinita corriendo. O sea, el otro día me contaban en una empresa que te contrataban y te daban, te voy a inventar, pero creo que eran los primeros 8 meses para que aprendieras. Eso no me pasó a mí. O sea, llegas y al día siguiente es porque tienes una agenda muy grande, muy nutrida, donde además no te puedes parar porque tienes que estar viendo todos los temas que tenemos hoy abiertos, que son muchísimos temas abiertos. Entonces, ¿cómo vas avanzando los temas? Además de cómo planeas la convención, que es el evento del mundo mundial, que lo tienes que empezar a planear desde ahorita, más las comidas con los reguladores, más los comités, las comisiones, y al mismo tiempo hacer una agenda estratégica. Entonces, pues ahorita sí está muy intensivo en tiempo, en mente, en energía, que yo espero que una vez que ya tenga esta agenda estratégica puedas ya dedicarte a implementar y poder hacer un poquito más balanceado. ¿Has llevado gente o estás trabajando con el equipo que había? Mezcla. Okay. O sea, todavía no he llevado mucha gente. Hay un equipo muy grande, muy bueno. Hay algunas posiciones que van a ser estratégicas que las estoy buscando muy bien, pero el equipo en sí es un gran equipo de gente que lleva muchísimos años, que conocen todos los temas, pero yo creo que es buena combinación también traer ideas de fuera. Uh-huh. Siempre creo que el sangre nueva, ideas nuevas, y algunas cosas me dirán, oye, eso no, o otras te dirán, oye, pues sí, no lo habíamos pensado, pero pues puede ser buena idea, ¿no? Está padre. Entonces yo creo que esa combinación es buena. Oye, hablando de tus muchas medallas, eres la primera doctora en economía de Harvard en México. Tienes el premio Citi y una medalla que me encanta, que pues no se dice como medalla porque qué raro, pero es Claudia Goldin dirigiéndote tu tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado. A ver, o sea, la Premio Nobel de Economía. Imagínate. ¿Ya se enteró de tu puesto actual? Sí. ¿Y ya, qué te dijo? Ya la fue a ver. Pues estoy tratando. Ya la fui a ver, normal, así. Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía, y Regina. No, fíjate que me encantaría poderla traer a México. Está todavía con su agenda muy complicada, pero sí fue una gran inspiración. Pero espérate, ¿qué te dijo? ¿Le hablaste? ¿Cómo fue? No. Mail, y la verdad es que muy contenta. Ahora, está súper ocupada. Entonces, sí. Yo lo que quiero es que pueda venir a México. No sé si lo logremos, porque te puedes imaginar su agenda, pero ella siempre ha empujado este desarrollo. Entonces, yo creo que está increíble poder hacer una alianza y que pudiera venir a México, o por lo menos de manera virtual, a darnos una conferencia. Me encantaría. Tu tesis, la que ella te dirigió, también tiene que ver con un tema de género. Claro. Yo te voy a decir cómo es el tema de la tesis. Empiezo a tomar su curso, que era Economía Laboral, que lo daba su esposo, que es Larry Katz. Uh-huh. Y ella tenía toda una sección que era Gender Gap y cómo ha ido la fuerza laboral creciendo en México y las barreras. Entonces, empiezo a tomar ese curso y en México se acababa de aprobar el TLC hace nada. Entonces, mucho de lo que empezó a pasar en México es que se reconfigura la estructura de
laboral, tal cual, porque empiezan a haber muchas industrias que no existían tanto como maquilas en otras partes de México. Entonces, lo que hace mi tesis es, tomando mucho la metodología que ella hizo de cómo fue avanzando la fuerza laboral en Estados Unidos a través de la industrialización, porque ella empieza a estudiar cómo crece la fuerza laboral desde el principio del siglo XX, cómo empiezan las mujeres, cómo pasa con todo el desarrollo industrial en Estados Unidos, cómo van creciendo y cómo van tomando más puestos. Y cuando platicamos... Pero ella había sido tu maestra. Sí, ella había sido mi maestra. Y esto lo habías conocido porque era su material de clase. Porque era su material y en su clase era mucho con historia económica, viendo cómo se iba desarrollando toda la fuerza laboral a través de la industrialización de Estados Unidos. Entonces, platicando, le digo, oye, en México yo empecé a escribir mi tesis en el 97. Entonces llevábamos 2 años de TLC, ¿no? Entonces le digo, oye, en México se desarrolla esto. Ya había una parte muy importante del país, que era todo el norte, que estaba abierto a maquila. Casi era pura maquila textil. No tenía nada de industrial ni de electrónico. Pero se empieza a desarrollar toda esta nueva, que ha sido el motor de crecimiento más importante que ha tenido México. O sea, el TLC yo creo que le damos poco crédito al desarrollo que tuvo en la parte industrial. O sea, todas las industrias que han llegado a México, de electrónica, aeroespacial, automotriz, tienen que ver con el TLC. Esto reconfigura la manera en cómo las mujeres trabajaban, sobre todo en la parte del Bajío y también en Yucatán. Entonces, lo que hace mi tesis es que compara cómo empieza a cambiar la fuerza laboral de México en el norte, que ya estaba abierto. O sea, fue un experimento natural increíble, porque teníamos el norte que ya estaba abierto y luego toda la parte del Bajío y Yucatán que se empiezan a abrir. Entonces, yo lo que veo es cómo cambia la participación y cómo cambia el salario de las mujeres. Entonces, hay un efecto porque tú comparas esto, que es el experimento natural de lo que se acaba de abrir con lo que ya estaba abierto, y ves el cambio entre unos y otros. Entonces, mucha mayor participación femenina y un aumento de salario muy importante, porque las mujeres obviamente trabajaban. Todas las mujeres hemos trabajado toda la vida, pero trabajaban en la tiendita de la casa, trabajaban en el salón de belleza, trabajaban muchas veces en sectores informales que tienen un detrimento enorme al desarrollo, porque no tienes acceso a seguridad social, no tienes guarderías, no tienes acceso a pensión. Entonces, el que una mujer pueda entrar al sector formal verdaderamente le cambia la vida, porque tienes guarderías, tienes seguro médico y tienes pensión, que hace toda la diferencia en la riqueza de la mujer a lo largo de toda su vida. O sea, una persona con pensión puede ser económicamente independiente. Y eso se vuelve una revolución social. Totalmente. Ahora, hay muchas ya en el formal. Ahora la próxima revolución que necesitamos es las mujeres creciendo de nivel, ¿no? Claro. Es lo que no acabamos de poder. No acabamos de poder. No podemos de poder. Y luego todavía muchas mujeres, o sea, si tú ves parte de la brecha salarial que hay hoy en México, los salarios en el sector informal son mucho más bajos que en el sector formal, pero hay más mujeres dedicadas en el sector informal que en el formal. Y tiene que ver con la flexibilidad. Sí. Lo que pasa es que una mujer, a la hora que tienes o que cuidar a tus papás o que cuidar a los hijos, es muy difícil que te puedas contratar en una chamba full time. Sí. Formal. Sí. Entonces acabas Dice trabajando. que ahora hay mucho más flexibilidad. Pero no siempre. O sea, no siempre. Una persona que trabaja, te voy a poner un ejemplo, como cajera de un banco. Sí. Pues no, es un trabajo presencial. Sí, entonces, o cosas de manufactura. Sí. Son trabajos presenciales y en esos trabajos presenciales, si no tienes una red de apoyo, pues no puedes tomarlo porque no tienes quien te cuida a los hijos. Entonces acabas trabajando en la tiendita, en el salón de belleza, que sí tienes la flexibilidad, pero no tienes acceso a todo lo que es la seguridad social. Y eso, pues es un detrimento para la independencia económica de las mujeres. Vaya reto. ¿Y los bancos en dónde podrán ayudar en todo eso? Pues los bancos estamos ayudando con estos programas para ayudar a estas mujeres que ya están en el sector bancario para que vayan creciendo. Y también hay un programa increíble que estamos agarrando a personas, hombres y mujeres, pasantías, que los entrenamos y luego se quedan trabajando en los bancos. Entonces, este programa le sirve a los bancos porque estás agarrando talento joven y lo formas. De diferentes lugares. Ajá. No del mismo lugar que siempre los agarrabas, sino los estás agarrando de lugares diferentes. Okay. Y ese talento obviamente va a ser mucho más leal, va a ser mucho más productivo, porque imagínate, como una suerte que te pudo contratar el banco, te van a entrenar y luego además te dan chance de quedarte a trabajar. Tu lealtad y tu rotación va a ser diferente a la de una persona que sale del mismo lugar que siempre. Entonces yo creo que eso puede ser un buen programa. Buena banda. ¿Cómo se logra una power couple? Tu marido también es exitoso
y pues está casado contigo, que eres una estrella. Siempre has sido, ahora además, una estrella expuesta. Sí. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo se logra? ¿Qué cualidades tiene que tener un hombre que está casado con una mujer de tus tamaños, Regi? Empezamos cuando éramos en prepa, entonces nadie sabíamos lo que éramos. Nada más éramos muy buenos amigos, nos caíamos perfecto y yo creo que así empezamos como una relación de pareja muy pareja. Cuando nos casamos nos vamos a estudiar los dos, yo me voy a estudiar el doctorado, él se va a estudiar el MBA y ahí empieza una gran, como dirían los gringos, partnership, porque pues los dos teníamos que cocinar, los dos teníamos que lavar, los sábados los dos limpiábamos la casa. Entonces se vuelve una gran complicidad, una gran pareja de soporte. Entonces la verdad es que siempre hemos crecido y con sus altas y con sus bajas, ¿no? Cuando él tenía chambas más picudas, yo cuando los niños eran muy chiquitos, pues tuve esta suerte de tener esta chamba que era un poco más flexible y viceversas. Entonces se van acomodando y siempre hay periodos de reacomodo y de volver a poner las prioridades y de volver a sentarnos y decir, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué te sirve? ¿Qué te funciona? Como inventariar ¿Qué quieres? la relación, ¿no? Pues un poco sí, sentarte, obviamente en el entendido que mi familia es la prioridad número uno, mis hijos y él 100% prioridad número uno, y luego mi familia extendida, mis hermanas, mi hermano, mi mamá, y luego amigos. O sea, es que tienes que balancear un montón de cosas, ¿no? Los amigos es importantísimo. Entonces es este balance y este reacomodo, y hay veces, pues ahorita igual está un poquito más imbalanceada. No tienes ni tiempo de sentarte a ver qué organizar. Exacto, pero pues una gran sociedad, o sea, yo lo veo como una gran sociedad en donde él me ha apoyado muchísimo. No sabes, en este periodo de desempleo fue mi promotor número uno. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo conseguiste tus consejos? Ortega dice, soy su promotor número uno. A todo el mundo le decía. A todo el mundo le decía, es que no, tienes que contratar a Regina. Ay, qué padre. Entonces, pues balance. Y la última pregunta existencial que te tengo es, ¿qué parte de la historia que hoy cuentas, estamos contando mucho más de la historia profesional, es tuya y qué parte es de la vida? ¿Cómo navegas en ese recibir lo que viene y qué tanto es gestión tuya? Fíjate que es buenísima pregunta. Y como siempre somos, sobre todo las mujeres, mucho más humildes, te diría, no, mucha suerte, no sé qué, pero creo que no. O sea, creo que sí nos tenemos que dar el mérito de siempre estar buscando, siempre estar estudiando, forzándote a hacer cosas que te incomodan, forzándote a no dejar las cosas ir. Entonces yo sí creo que parte tiene mucho que ver con esta perseverancia de estar buscando, estar estudiando, estar preparándome, que si el coaching, que si los libros, leí muchísimo. Entonces mucho es el mérito de nunca soltar. Okay. Nunca soltar. Y creo que ese viene de mi papá, que mi papá era una persona súper dedicada. O sea, mi papá empezaba a trabajar diario a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, empezaba a leer. Entonces yo creo que esa parte sí la tengo muy forjada, de ser muy dedicada, muy estudiosa, de no dejar ir. Y luego sí la otra es pues la fortuna de haber estado en el momento correcto, en el lugar correcto. Porque te digo, mis chambas muchas han sido que las ves como casualidades, pero son casualidades siempre y cuando tú hagas la otra parte del trabajo. O sea, las casualidades. Sí, las casualidades es como el chiste de cuando viene la tormenta y está, ya no me acuerdo si era Aarón o quién, y le dice, Jesús, me abandonaste en esta tormenta. Y Jesús le dice, no te abandoné. Te puse al barco que llegó, no te quisiste subir. Te puse a la gente con los salvavidas, no los quisiste agarrar. Te puse a la tablita para que te agarraras, no te agarraste. Ya no puedo hacer más. Hago? Y entonces yo creo que sí tiene que ver uno con la suerte de las oportunidades que te dan en la vida, pero la otra sí es el trabajo de estar buscando, de nunca dejar y de tener los ojos bien abiertos a cómo me aprovecho de las cosas que me da la vida. ¿Qué está en tu interés? Dijiste que leíste muchísimo este tiempo. ¿Qué está en tu interés como temas recientemente? A ver, mucho he leído de liderazgo, pero mucho más, y creo que es bien importante la parte de autoconocimiento. O sea, te clavaste mucho para adentro. Sí, autoconocimiento, ver qué te mueve, qué te motiva. O sea, hay todo este término que se llama el flow, ¿no? Que es en el momento en el que estás, que tu cabeza está dando vueltas. Increíble. Se te pasa el tiempo y no te das cuenta que pasó el tiempo. Entonces, ¿cómo encontramos eso que nos produce este flow que se me hace increíble? Entonces, mucho en eso, mucho estar en buscando esta felicidad, en este desarrollo y seguir creciendo. ¿Algún aprendizaje de ti misma que dijeras, a estas alturas de mi vida vine a aprender esto? Parte es la inseguridad y
el no creerte las historias que nos ponemos en la cabeza. Esa creo que me pareció muy importante porque luego te cuentas unas historias en la cabeza. ¿Detectaste que tenías más eso de lo que creías? Sí, hay estas creencias o estas historias que de repente dices, ¿por qué me está importando esto? ¿Por qué me está proyectando? O sea, ¿qué me mueve esto que no estoy entendiendo? Entonces, mucho sí fue en esas creencias y en contarte las historias diferentes. Okay. Porque creo que contarte las historias es muy divertido. Y esto me sirvió mucho al coaching, ¿no? Porque tú te cuentas tus historias, pero cuando alguien te las refleja de fuera, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me decían, sobre todo en esta cuestión de perder la chamba y entonces te dicen, oye, si alguien más que tú consideras muy exitosa lo hubieras visto en eso, ¿qué hubieras pensado? Entonces decía, no, hombre, qué increíble, qué oportunidad tan padrísima de redescubrirse y de poder tomarse tiempo para pensar. Pero no me estaba contando esa misma historia a mí misma. A ti era ¿no? de miserable, te corrieron, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu día? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Y entonces me empecé a poner, bueno, si lo vieran alguien más, ¿qué pensaría? Que a como me veo yo a mí misma, ¿no? Entonces, esa me pareció fundamental. Buenísimo consejo. Sí, piensa, cuando algo te lo empiezas a contar, di, si a una persona que yo admiro, Ajá, que es mi super rockstar, le pasara lo mismo, que pensaría. Y en general lo vas a ver con otros ojos como te lo estás viendo a ti. y qué bonito entonces regresar a la conclusión de la rockstar soy yo, soy mi gurú de mí misma. Sí, claro. Y estoy aprendiendo y tengo que gozar este tiempo que me dio la vida, ¿no? Claro. Gracias, Regi. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue traído hasta ti por Comex. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.